Evangelio de hoy. Miércoles 12 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas capítulo 17. Versículo del 11 al 19. En aquel tiempo, Jesús iba de camino a Jerusalén. Y pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se quedaron a lo lejos y gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Ide a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Lucas nos presenta un encuentro significativo entre Jesús y 10 leprosos, quienes se acercan a él buscando sanación. Este evento, además de ser un acto de compasión y misericordia, está cargado de lecciones espirituales profundas, que trascienden la curación física, para adentrarse en el terreno de la fe, el agradecimiento y el reconocimiento. Da poder divino en la vida cotidiana. A lo largo de la reflexión, se desglosarán varios aspectos clave de este pasaje. Entre ellos, la actitud de los leprosos, la respuesta de Jesús, la fe verdadera y la importancia del agradecimiento. Esta parábola nos habla no solo de la sanación exterior, sino también de la sanación interior, que debe acompañar la respuesta a la gracia divina. El contexto de la lepra: despreciados y marginados. La lepra, en tiempos de Jesús, no solo era una enfermedad física, sino también un estigma social y religioso. Los leprosos eran considerados impuros y marginados, apartados de la comunidad. Vivían fuera de las ciudades, aislados de sus familias y amigos, y debían llevar una vida de sufrimiento tanto físico como emocional. En este contexto, el acto de Jesús, al acercarse a ellos, es revolucionario. No solo les da sanación física, sino que también les ofrece una restauración integral, una posibilidad de reintegrarse a la sociedad y a la comunidad de fe. Esta primera enseñanza que nos deja el pasaje es clara. Jesús se acerca a los marginados, a aquellos que la sociedad considera indeseables, y les ofrece no solo sanación, sino también dignidad. El clamor de los 10 leprosos, una oración desesperada. Los 10 leprosos, al ver a Jesús acercarse, levantan la voz pidiendo ayuda. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esta exclamación de los leprosos es una oración de súplica. Ellos reconocen en Jesús no solo un hombre, sino a alguien con poder divino, alguien que puede cambiar sus vidas. Es significativo que, a pesar de su marginación y su dolor, no pierden la esperanza.
Y apelan a la misericordia de Jesús, consciente de que solo Él puede ofrecerles la curación que buscan. Aquí es donde comienza la lección sobre la importancia de reconocer nuestra necesidad de ayuda y la importancia de la oración. Es común que las personas lleguen a Dios cuando se sienten débiles, quebrantadas o sin esperanza. En momentos de dolor y sufrimiento, la oración se convierte en la expresión de nuestra vulnerabilidad, de nuestra incapacidad para sanar por nosotros mismos. Los leprosos nos muestran una fe de desesperación que no es necesariamente una fe fuerte y madura, pero sí una fe que reconoce que no hay otro refugio fuera de Dios. A menudo, nuestra fe comienza de esta manera. En momentos de necesidad extrema, apelamos a la misericordia divina, con la esperanza de ser escuchados. La respuesta de Jesús, una respuesta de acción. Jesús no responde inmediatamente con un gesto milagroso. En lugar de eso, les manda a presentarse ante los sacerdotes. Este mandato es en sí mismo una manifestación de fe y obediencia. En la tradición judía, solo los sacerdotes tenían la autoridad para declarar a una persona sana de lepra y permitirle reintegrarse a la comunidad. Al decirles que vayan a los sacerdotes, Jesús no solo les da una orden práctica, sino que también les invita a un acto de fe. Deben creer que la sanación sucederá mientras obedecen su palabra. La sanación, un milagro en el camino. Mientras los leprosos se dirigen hacia los sacerdotes, se da el milagro. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Esta frase es crucial porque revela que la sanación no se dio en el instante en que Jesús pronunció las palabras, sino mientras los leprosos se dirigían hacia los sacerdotes. Esto nos muestra que muchas veces las bendiciones de Dios se manifiestan en el camino de la obediencia. No siempre experimentamos lo que pedimos en el momento exacto en que oramos, pero la fidelidad y la obediencia a la voluntad de Dios abren el camino para la manifestación de sus milagros. La sanación de los leprosos también puede interpretarse como una metáfora de cómo Dios nos purifica espiritualmente a medida que avanzamos en nuestra vida de fe. A veces, no vemos el cambio inmediato que deseamos en nuestras vidas, pero con el tiempo y la perseverancia, Dios va obrando en nosotros un cambio interior que se hace evidente en nuestras actitudes, comportamientos y relaciones. La reacción de los leprosos, gratitud y reconocimiento. De los 10 leprosos, solo uno regresa para agradecer a Jesús. Este leproso, además de ser sanado físicamente, recibe una bendición adicional. Tu fe te ha salvado. Su sanación es completa. Ya no solo física, sino también espiritual. Este acto de regresar a dar gracias a Jesús es un modelo de fe y gratitud. El hecho de que este hombre fuera samaritano, considerado extranjero y, en muchos casos, visto con desdén por los judíos, subraya el mensaje universal de la misericordia de Dios. A menudo, aquellos que son rechazados
por la sociedad o por la iglesia. Son los que muestran una fe genuina y un corazón agradecido. La lección aquí es clara. La gratitud es una respuesta adecuada a la gracia divina. Este hombre no solo recibió un milagro, sino que entendió que detrás de su curación había un acto divino de misericordia. En nuestra vida diaria, es crucial que no solo pidamos ayuda a Dios, sino que también recordemos dar gracias por sus bendiciones. La gratitud no solo es un acto de cortesía, sino una forma de reconocer que todo lo bueno en nuestra vida proviene de la mano generosa de Dios. El agradecimiento es también un reflejo de nuestra fe y confianza en Él. La fe que salva, más que una curación física. Cuando Jesús dice, tu fe te ha salvado, nos está mostrando que la sanación no es solo física. La curación completa de esta persona implica no solo el cuerpo, sino también el alma. La fe de este hombre no solo le permitió recibir un milagro temporal, sino que le concedió una restauración eterna. Jesús no distingue entre el tipo de milagro recibido. Lo que realmente le interesa es la fe que hace posible esa sanación. La verdadera fe no solo busca la sanación de las dolencias físicas, sino la transformación del corazón y la vida de una persona. Este acto de regreso y agradecimiento muestra una fe que está más allá de lo material y se adentra en lo espiritual. De este modo, el pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. La nuestra es una fe que busca solo los beneficios temporales o una fe que aspira a una transformación completa del ser. Reconocemos que nuestra verdadera sanación es espiritual y eterna. Jesús no solo vino a sanar cuerpos, sino a restaurar almas. Y es esa restauración la que debemos buscar con mayor fervor. La lección universal de la misericordia divina. La parábola de los 10 leprosos también tiene un mensaje universal. Jesús no discrimina entre los judíos y los samaritanos. La sanación no está reservada solo para un grupo de personas, sino que se extiende a todos aquellos que tienen fe. Jesús muestra que la misericordia de Dios no tiene fronteras y que su amor es para todos, independientemente de su origen, estatus social o nacionalidad. En un mundo donde las divisiones son frecuentes, el mensaje de este pasaje es poderoso. La gracia de Dios está disponible para todos los que creen, sin excepción. Este llamado a la inclusión y a la universalidad del mensaje cristiano es un recordatorio de que como seguidores de Cristo, también estamos llamados a extender la misericordia y el amor sin fronteras, sin juzgar a los demás por su origen o su historia. La actitud de Jesús hacia los leprosos, especialmente hacia el samaritano, nos invita a abrazar a todos con el amor de Dios, independientemente de las diferencias humanas. La sanación espiritual y la gracia divina. El acto de sanación que experimentan los leprosos no es un mero milagro físico. Jesús les ofrece algo más que la curación de una enfermedad que los había aislado y marginado.
La verdadera sanación de los leprosos es integral. Un proceso de restauración que va más allá del cuerpo y toca profundamente el alma. Al regresar a Jesús, el samaritano muestra que, además de la curación física, ha recibido la restauración espiritual. Este acto de gratitud es, por tanto, una manifestación de una fe que no solo busca una respuesta temporal, sino una transformación eterna. Jesús, al decirle, tu fe te ha salvado, no se refiere solo a su sanación física, sino a un cambio interior que refleja la acción de la gracia divina. Este detalle subraya que el propósito de Jesús al sanar no es solo aliviar el sufrimiento humano, sino llevar a las personas a una relación más profunda con Él. Una relación que se expresa en la fe y el agradecimiento. La sanación de los leprosos nos recuerda que, a menudo, nuestras vidas están marcadas por áreas de dolor, sufrimiento o aislamiento, tanto físico como emocional. Al igual que los leprosos, cada uno de nosotros necesita experimentar la gracia de Dios, que tiene el poder de sanar, restaurar y transformar todas esas partes rotas de nuestro ser. Sin embargo, la sanación que Jesús ofrece es más profunda de lo que podemos imaginar. No solo trata las heridas externas, sino las internas. Aquellas que no son visibles, pero que afectan profundamente nuestra vida. El poder de la obediencia en la fe. Otro aspecto fundamental de este pasaje es la obediencia que los leprosos muestran cuando Jesús les manda ir a presentarse ante los sacerdotes. La obediencia en el camino hacia los sacerdotes. Aunque aún no habían experimentado la sanación, es un acto de fe que revela su disposición a confiar en las instrucciones de Jesús. El hecho de que sean sanados mientras se dirigen a los sacerdotes pone de manifiesto que la obediencia a la palabra de Dios, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos, es un paso crucial en nuestro caminar espiritual. Este principio resalta una verdad esencial en la vida cristiana. A menudo, la obediencia precede al milagro, y la fe se manifiesta en la acción. En nuestra propia vida, muchas veces nos encontramos en momentos de incertidumbre o desesperación, donde no comprendemos por qué Dios nos pide algo. Sin embargo, al igual que los leprosos, cuando seguimos el llamado divino, incluso cuando no entendemos completamente el propósito de Dios, es entonces cuando se abren las puertas de la bendición. La obediencia a Dios, aunque no siempre sea fácil, es un testimonio de nuestra confianza en su poder y en su plan para nuestras vidas. La fe verdadera y su reconocimiento. La sanación no se limita a la curación de las enfermedades físicas. El samaritano, que regresa para dar gracias a Jesús, demuestra una fe madura. Una fe que no solo recibe, sino que reconoce al que da. Este gesto de volver a Jesús es una respuesta adecuada a la gracia recibida. Mientras que los otros 9 leprosos también fueron sanados. Solo uno tiene la capacidad
de reconocer que su sanación es un acto de misericordia divina. Este regreso a dar gracias no es solo un acto de cortesía, sino un testimonio de fe y gratitud. La verdadera fe, la que salva, es aquella que se expresa en el reconocimiento y la alabanza a Dios. En la vida diaria, es fácil caer en la tentación de tomar las bendiciones de Dios por sentadas, sin detenernos a reconocer su intervención en nuestra vida. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos recibido bendiciones sin mostrar la debida gratitud? ¿Cuántas veces hemos olvidado dar gracias por la gracia que recibimos a diario? El samaritano, al regresar para agradecer, demuestra que una fe genuina es una fe agradecida. Una fe que no solo se concentra en lo que se recibe, sino en quien lo da. Este acto de gratitud es un reflejo de un corazón transformado por la misericordia de Dios. Al igual que este samaritano, estamos llamados a una fe que no solo busca lo que nos beneficia, sino que también reconoce al Dios que nos lo otorga. Este es el tipo de fe que Dios honra y en la que se complace. La inclusión y el amor universal de Dios. Es significativo que el único que regresa a agradecer a Jesús sea un samaritano, un extranjero, un grupo que estaba históricamente marginado y despreciado por los judíos. La sorpresa de que este hombre no solo sea sanado, sino que sea el único que regresa a dar gracias. Subraya el mensaje inclusivo del Evangelio. Jesús no hace distinciones entre judíos y samaritanos. Su amor y misericordia son para todos, sin importar su origen, su historia o su situación. Esto desafía profundamente nuestras concepciones de lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Este detalle también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia los demás. Muchas veces, nuestras actitudes hacia las personas que son diferentes a nosotros, ya sea por su raza, su cultura o su estatus social, son influenciadas por prejuicios y divisiones humanas. Jesús, sin embargo, nos muestra que la misericordia de Dios no tiene fronteras, y que la salvación y la gracia divina están al alcance de todos aquellos que tienen fe, sin importar su origen. El llamado a la gratitud continua. El regreso del samaritano para dar gracias es un recordatorio de que el agradecimiento no debe ser un acto ocasional, sino una actitud continua. La vida cristiana debe estar marcada por un corazón lleno de gratitud hacia Dios, no solo en los momentos de gran bendición, sino también en los tiempos de dificultad. La gratitud no solo nos conecta con Dios, sino que transforma nuestra perspectiva de la vida. Al enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros, cambiamos nuestra mentalidad y comenzamos a ver el mundo a través de los ojos de la gratitud. A menudo, es fácil caer en la queja o la autocompasión cuando las circunstancias no son favorables. Sin embargo, el acto de agradecimiento es un acto
De fe que trasciende las circunstancias. El samaritano, al regresar a Jesús, nos recuerda que nuestra gratitud debe ser una respuesta no solo a las bendiciones visibles, sino a la obra invisible de Dios en nuestra vida. Esto nos invita a cultivar una actitud constante de agradecimiento, incluso cuando las bendiciones no son evidentes a simple vista. La transformación interior a través de la fe. En el relato de Lucas, Jesús no solo sana el cuerpo de los leprosos, sino que ofrece una restauración mucho más profunda, que toca el corazón y la vida espiritual. La sanación física de la lepra, que los mantuvo alejados de la sociedad y aislados de la comunidad religiosa, representa una metáfora de la restauración interior que solo Cristo puede ofrecer. La lepra, además de ser una enfermedad física, era también una condición social y espiritual que excluía a las personas de la vida comunitaria, incluyendo la adoración en el templo. Jesús, al sanar a estos hombres, no solo les da la posibilidad de reintegrarse a la sociedad, sino que les ofrece una nueva oportunidad de vida en el sentido más pleno, restaurando su dignidad humana y su acceso a la vida espiritual. Es un recordatorio de que la sanación de Cristo va más allá de lo físico, abarcando todo el ser humano, cuerpo, alma y espíritu. La fe de los leprosos, especialmente del samaritano que regresa, refleja una disposición interior a aceptar esta transformación profunda, que implica no solo el recibir la sanación, sino también un cambio en la forma de vivir, de relacionarse con Dios y con los demás. El acto de gratitud, un testimonio de fe profunda. El gesto del samaritano que regresa a agradecer a Jesús es una poderosa expresión de la fe verdadera. En el momento en que experimentó la curación, pudo haber simplemente continuado su camino, como lo hicieron los otros 9 leprosos. Sin embargo, su respuesta fue diferente. El samaritano se dio cuenta de que no solo había recibido una bendición física, sino que había sido tocado por una gracia divina, que merecía ser reconocida y agradecida. En este acto de regresar a Jesús, el samaritano demuestra que la fe no es solo una cuestión de recibir, sino también de reconocer y responder a la obra de Dios en nuestras vidas. Su gratitud es el reflejo de una fe madura. Una fe que no solo busca lo que puede obtener, sino que busca vivir en comunión con aquel que lo ha sanado. Esta acción de dar gracias es un testimonio de un corazón transformado, que ve más allá del milagro físico y reconoce el amor y la misericordia de Dios en su vida. Este acto de gratitud es esencial, ya que muestra que la verdadera fe está marcada por la adoración, el reconocimiento y la acción de gracias hacia Dios. La misericordia de Jesús, inclusión de los marginados. Es significativo que el único que regresa a agradecer a Jesús sea un samaritano, un extranjero, un miembro de un grupo históricamente despreciado y excluido por los judíos. Este detalle revela un aspecto crucial del mensaje de Jesús.
La misericordia de Dios no tiene fronteras. No distingue entre los que son considerados dignos y los indignos, entre los que están dentro y los que están fuera. La actitud de Jesús hacia los samaritanos y hacia todos aquellos que estaban marginados o excluidos de la sociedad muestra que el amor de Dios es inclusivo. Un amor que trasciende las divisiones humanas y ofrece la salvación a todos sin distinción. Este acto de sanación no solo es un milagro de restauración física, sino también una manifestación del deseo de Jesús de acercar a todos a Él, sin importar su origen, su raza o su estatus social. El samaritano, al regresar y dar gracias, simboliza a todos aquellos que, aunque considerados como ajenos a la promesa de Dios, han recibido la misericordia divina y han sido llamados a participar plenamente en el reino de Dios. El poder transformador de la gratitud en la vida cristiana. El acto de gratitud del samaritano es un ejemplo de cómo la fe verdadera no se limita a lo que recibimos de Dios, sino que nos llama a una respuesta activa, a un reconocimiento constante de la gracia divina. En la vida cristiana, la gratitud debe ser un reflejo de un corazón transformado por el amor y la misericordia de Dios. Muchas veces, nuestra tendencia humana es enfocarnos en lo que aún no hemos recibido, o en lo que nos falta, en lugar de reconocer y agradecer lo que ya hemos recibido. La gratitud es un cambio de perspectiva que nos permite ver el mundo y nuestras vidas desde la abundancia de la gracia de Dios. A través de la gratitud, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestro corazón se abre para recibir más de su amor y su bendición. La verdadera gratitud, como la del samaritano, es una expresión de fe que lleva a la adoración y al reconocimiento de que todo lo que somos y tenemos es un don de Dios. La fe y la acción, el camino de la sanación completa. Es significativo que la sanación de los leprosos no ocurre en el momento en que Jesús les dice que vayan a los sacerdotes, sino en el proceso de obedecer su palabra. Jesús no les da un milagro instantáneo, sino que les invita a dar un paso de fe, a obedecer su palabra. Y en ese acto de obediencia, la sanación se produce. Este detalle es fundamental porque subraya que la fe auténtica no es solo una creencia en lo que Dios puede hacer, sino también una acción que responde a su llamado. La fe verdadera se manifiesta en la obediencia a las instrucciones de Jesús, incluso cuando no comprendemos completamente el resultado. La sanación física de los leprosos es un reflejo de la sanación espiritual, que se produce cuando obedecemos a Dios, cuando nos sometemos a su voluntad y caminamos en su camino. La fe y la obediencia están inseparablemente unidas en el camino de la sanación y la restauración que Dios ofrece a todos aquellos que confían en Él. El reino de Dios, una realidad para todos. La historia de los 10 leprosos también nos recuerda que el reino de Dios está al alcance de todos, no solo de un grupo selecto. Jesús no hace distinciones entre los leprosos. Y cuando uno de ellos
Un samaritano regresa para agradecer. Se muestra que el reino de Dios es inclusivo, accesible para todos los pueblos. Este mensaje es radical, porque desafía las ideas tradicionales de que solo los justos o los dignos pueden experimentar la gracia de Dios. Jesús revela que la misericordia de Dios es tan vasta que no tiene fronteras. No importa quién seas ni de dónde vengas. Si buscas la sanación de tu vida, puedes encontrarla en Él. Esta es una invitación universal a la gracia, a la sanación y a la restauración, que no excluye a nadie. El llamado a ser testigos de la misericordia de Dios. El samaritano que regresa a dar gracias también es un modelo de cómo debemos responder al llamado de Dios. En nuestra vida cristiana, no solo debemos recibir las bendiciones y la gracia de Dios, sino que también estamos llamados a compartir y testificar lo que Él ha hecho por nosotros. Este testimonio es fundamental, porque al dar gracias y reconocer la acción de Dios en nuestra vida, estamos también invitando a otros a descubrir su amor y su misericordia. La gratitud es una forma de evangelización. Demostrar al mundo que la gracia de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Al igual que el samaritano, debemos ser conscientes de la obra de Dios en nuestra vida y ser valientes para dar testimonio de ello. La restauración integral, cuerpo y alma. La curación de los leprosos nos muestra que el ministerio de Jesús es integral. Jesús no solo se interesa por la sanación física, sino que también se preocupa profundamente por la restauración espiritual. La lepra, como muchas otras enfermedades, puede verse como un símbolo de las enfermedades espirituales que afectan a la humanidad. El pecado, la desesperanza, el aislamiento y la división. Jesús vino a sanar no solo el cuerpo, sino el alma, restaurando a cada persona a su dignidad original y ofreciéndole la posibilidad de vivir en plenitud. La verdadera sanación, como la de los leprosos, implica un proceso completo de restauración física, emocional, social y espiritual. Jesús nos invita a aceptar esta sanación integral, permitiendo que su gracia nos transforme en todos los aspectos de nuestra vida. La lección de la gratitud en la sanación. En Lucas no solo se nos presenta un milagro de sanación física, sino una profunda lección sobre la gratitud. Los 10 leprosos, al ser sanados por Jesús, cumplen con la instrucción de ir a presentarse ante los sacerdotes, como lo exigía la ley judía. Sin embargo, solo uno de ellos, un samaritano, regresa para dar gracias a Jesús. Este simple acto de regresar a dar gracias demuestra una diferencia fundamental en la respuesta ante la gracia de Dios. Mientras que los otros 9 se apresuran a recibir la sanación sin detenerse a reconocer al dador de dicha gracia. El samaritano no solo es sanado físicamente, sino también espiritualmente. Su gratitud le permite vivir la sanación en su totalidad. No solo en lo exterior, sino en su interior, marcando una diferencia en su relación con Dios.
Este acto de gratitud va más allá de un simple agradecimiento. Es un reconocimiento de la obra divina en su vida. Una respuesta activa a la misericordia de Dios. El samaritano, un extranjero, un modelo de fe. Es significativo que el único que regresa a dar gracias sea un samaritano. Un extranjero. En lugar de un judío. En ese tiempo, los samaritanos eran considerados como herejes y excluidos de la plena comunión religiosa con los judíos. Jesús, sin embargo, hace de este samaritano un modelo de fe. Esto subraya la inclusividad del mensaje del Evangelio. La salvación no está limitada a un grupo selecto o a una etnia particular, sino que es para todos los pueblos. Este samaritano, al regresar a Jesús, no solo da testimonio de la sanación física, sino que se convierte en un testimonio viviente de cómo el amor y la misericordia de Dios trascienden las barreras de cultura, religión y origen. Al regresar, el samaritano no solo expresa su gratitud, sino que también expresa su reconocimiento de que su sanación no es obra de ningún sacerdote o ritual, sino de un poder divino, de la gracia de Dios que opera a través de Jesucristo. La fe y la sanación espiritual. La acción del samaritano no es solo un acto de gratitud. Es también un acto de fe profunda. Jesús le dice que su fe lo ha salvado. Este detalle es clave. No solo el cuerpo fue sanado, sino también el alma del samaritano. La curación física de los 10 leprosos es una manifestación externa de lo que Jesús hace en lo más profundo de nuestro ser. La verdadera sanación, que va más allá del cuerpo, es la que se experimenta cuando respondemos a la gracia divina con fe y gratitud. La fe, en este caso, es la que abre la puerta a una sanación integral, que no solo abarca lo físico, sino también lo espiritual. La fe en Jesús transforma al ser humano, de adentro hacia afuera, llevándolo a una comunión más profunda con Dios. La lección de la gratitud, una fe completa. Al reflexionar sobre el acto de gratitud del samaritano, nos enfrentamos a la importancia de reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. En nuestra vida cotidiana, tendemos a enfocarnos en lo que nos falta o en lo que aún no hemos recibido. Pero este relato nos invita a reflexionar sobre todo lo que ya hemos recibido de la gracia de Dios. La gratitud es la respuesta adecuada a esa gracia. No es suficiente con recibir los dones de Dios. Debemos reconocer su mano en nuestras vidas. Agradecer por su bondad y, como el samaritano, volver a Él en adoración. El Evangelio nos enseña que la verdadera fe no es solo una cuestión de pedir, sino también de reconocer, alabar y dar gracias por lo que ya hemos recibido. La gratitud transforma nuestra relación con Dios, profundizando nuestra fe y abriendo el corazón a nuevas bendiciones. El valor de la obediencia en el camino de la sanación. Aunque el relato pone énfasis en la gratitud del samaritano, también se destaca la obediencia inicial de los 10 leprosos. Jesús les da una instrucción clara. Vayan a presentarse a los sacerdotes.
Al seguir esta instrucción, los leprosos demuestran un acto de fe y obediencia. Aunque no experimentaron la sanación de inmediato, su obediencia fue un paso fundamental en el proceso de curación. La obediencia a las instrucciones de Jesús es una parte esencial de la sanación. La fe no solo implica la aceptación de los milagros de Dios, sino también la disposición a caminar por el camino que Él nos traza, incluso cuando no comprendemos completamente el resultado. Esta obediencia es el primer paso en el proceso de sanación, que culmina cuando respondemos a la gracia de Dios con gratitud y fe. La inclusividad del reino de Dios. El hecho de que el samaritano sea el único que regresa a dar gracias es un recordatorio de la inclusividad del reino de Dios. A lo largo de los evangelios, Jesús desafía las nociones de exclusividad religiosa y nacionalista. La salvación no es un derecho de los justos, sino una invitación para todos. Al destacar que el samaritano, un extranjero, es el único que vuelve, Jesús subraya que el amor de Dios está disponible para todos, independientemente de su origen, su historia o su estatus social. Esta inclusividad es una característica fundamental del mensaje cristiano. Jesús no vino solo para los justos, sino para los pecadores, los excluidos, los marginados. La sanación de los leprosos. Y especialmente la respuesta del samaritano. Nos recuerda que todos somos invitados a la gracia de Dios. La fe y la acción, un llamado a responder al amor de Dios. La historia de los 10 leprosos es una llamada a la acción. La fe no es solo una creencia pasiva en los milagros de Dios, sino un llamado a responder activamente a su amor. Cuando Jesús sana a los leprosos, les da instrucciones claras. Vayan a los sacerdotes. Este es un paso de obediencia, pero también es un paso de acción. En la vida cristiana, nuestra fe debe manifestarse en actos concretos. No basta con reconocer que Dios es bueno. Debemos tomar pasos prácticos para vivir según su voluntad. La sanación de los leprosos y la gratitud del samaritano nos muestran que la fe verdadera es activa, que se expresa en la obediencia a Dios y en el testimonio de su gracia. La transformación interior a través de la gratitud. Es importante notar que la sanación del samaritano no solo es física, sino que también tiene un componente espiritual. Jesús le dice que su fe lo ha sanado, lo que implica que la gratitud, junto con la fe, tiene el poder de transformar no solo el cuerpo, sino el corazón. La verdadera sanación de una persona no solo se ve en la restauración de la salud, sino en la transformación interior que ocurre cuando respondemos a Dios con fe y gratitud. La gratitud tiene el poder de abrir nuestro corazón a la acción de Dios, permitiendo que su gracia penetre más profundamente en nuestras vidas. La sanación verdadera es integral, abarcando tanto el cuerpo como el alma. El poder sanador de la obediencia a la palabra de Jesús. Los 10 leprosos no fueron sanados hasta que obedecieron la palabra de Jesús.
A pesar de que Jesús no les dio una sanación inmediata, su obediencia les permitió experimentar la sanación mientras caminaban hacia los sacerdotes. Este detalle es importante porque muestra que la obediencia a la palabra de Jesús es clave para experimentar su obra en nuestras vidas. La fe no es solo creer en el poder de Jesús, sino también obedecer sus instrucciones, incluso cuando no entendemos por completo los resultados. En nuestra vida espiritual, la obediencia es esencial para recibir las bendiciones de Dios. Cuando seguimos las instrucciones de Jesús, abrimos nuestras vidas a su acción sanadora. El desafío de la gratitud en la vida cotidiana. El relato de los 10 leprosos también nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces hemos recibido bendiciones de Dios sin detenernos a agradecer? La gratitud es un acto consciente que requiere que reconozcamos las bendiciones que Dios nos otorga, tanto en lo grande como en lo pequeño. Vivir una vida de gratitud implica una constante reflexión sobre la bondad de Dios y un esfuerzo deliberado por dar gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas. La fe, como la gratitud, debe ser un estilo de vida, una respuesta diaria a la gracia de Dios, un llamado a la transformación integral. La historia de los 10 leprosos nos llama a experimentar una transformación integral. Jesús no solo vino para sanar cuerpos, sino para restaurar a los seres humanos en su totalidad: cuerpo, alma y espíritu. La verdadera sanación que Jesús ofrece es integral, abarcando todas las dimensiones de la vida humana. La fe, la obediencia y la gratitud son claves para experimentar esta sanación integral. Al igual que los leprosos, estamos llamados a recibir la sanación de Jesús, no solo en lo físico, sino en lo más profundo de nuestro ser. La gracia de la sanación, un acto de misericordia infinita. En el pasaje de Lucas no solo se nos presenta una sanación milagrosa, sino un acto profundo de misericordia por parte de Jesús hacia un grupo de leprosos. La lepra, en tiempos bíblicos, no solo era una enfermedad física devastadora, sino que también conllevaba un estigma social tremendo. Los leprosos eran considerados impuros y se veían marginados de la comunidad. Jesús, al sanar a estos hombres, no solo los libera de una condición física, los redime de una exclusión social y espiritual. Es importante destacar que esta sanación no es solo un acto físico de curación, sino que abarca una dimensión espiritual mucho más profunda. Al realizar este milagro, Jesús actúa no solo como sanador de cuerpos, sino como restaurador de la dignidad humana, devolviendo a los leprosos su lugar en la sociedad y ante Dios. La misericordia divina se extiende más allá de lo visible, alcanzando a las personas en sus áreas más profundas de sufrimiento. Obediencia y fe, un paso hacia la sanación completa. Cuando Jesús da la instrucción a los leprosos de ir a presentarse a los sacerdotes, muestra el vínculo entre obediencia y sanación. Aunque Jesús podría haber sanado a los leprosos de manera inmediata, los manda a que obedezcan lo que la ley requería.
Presentarse ante los sacerdotes, quienes eran los encargados de certificar la curación de la lepra. Este mandato implica un paso de fe. Los leprosos no sabían si realmente se curarían en el proceso. Pero su obediencia se convierte en el medio por el cual experimentan la transformación. La obediencia a la palabra de Jesús es fundamental en nuestras vidas. A menudo no entendemos completamente el camino que Dios traza para nosotros. Pero nuestra obediencia nos coloca en el lugar donde su gracia puede obrar. La sanación, por tanto, no solo se da a través de un acto milagroso inmediato, sino también a través de la disposición a seguir las indicaciones de Dios, confiando en que Él tiene el control y el propósito detrás de cada paso. La gratitud que transforma, la diferencia de uno. A pesar de que todos los leprosos fueron sanados físicamente, solo uno de ellos, el samaritano, regresa para agradecer a Jesús. Este acto de gratitud no es solo una formalidad. Es un reconocimiento consciente de que la sanación no fue obra de la casualidad ni de otro ser humano, sino de un poder divino. El samaritano, al regresar, no solo muestra gratitud, sino que también demuestra un profundo entendimiento de la obra que Jesús ha hecho en su vida. La gratitud, en este contexto, no es solo una respuesta emocional, sino un acto espiritual que abre el corazón del ser humano hacia Dios. La gratitud trasciende el agradecimiento por lo que se recibe. Se convierte en una acción de reconocimiento, un testimonio de la relación con el sanador. La diferencia que marca este único leproso es que él entiende que su curación es un regalo divino. Y por ello responde no solo con palabras, sino con su presencia, humillándose ante Jesús. El samaritano, un extraño en el reino de Dios. Es revelador que el único que regresa a dar gracias sea un samaritano, ya que, según la tradición judía, los samaritanos eran considerados impuros y no formaban parte de la comunidad religiosa aceptada. En el contexto de la época, los judíos veían a los samaritanos como herejes y excluidos. Sin embargo, Jesús utiliza al samaritano como un modelo de fe. Esta inclusión de un samaritano no solo desafía las normas sociales, sino que subraya la universalidad del mensaje de Jesús. Dios no está limitado a un solo pueblo o grupo. El reino de Dios es para todos, incluidos aquellos que eran considerados ajenos o apartados. En este pasaje, Jesús no solo sana al samaritano, sino que le da la oportunidad de acercarse a él y experimentar una transformación más allá de la sanación física. La sanación del alma. La salvación, representada por este acto de agradecimiento, es una gracia que está al alcance de todos, independientemente de su origen, etnia o posición social. La fe que salva, más allá de la curación física. En el versículo final, Jesús le dice al samaritano que su fe lo ha salvado. Esta declaración va más allá de la simple curación física. Jesús no solo ha sanado su cuerpo, sino también su alma. La fe que el samaritano muestra al regresar
Y dar gracias es una fe que lo transforma integralmente. La sanación de este leproso implica una restauración completa. No solo ha sido sanado en su cuerpo, sino también en su relación con Dios. En este sentido, la fe actúa como el canal a través del cual se recibe la salvación. La fe del samaritano le permite reconocer a Jesús como el verdadero sanador y, en ese acto de reconocimiento, experimenta una sanación que va más allá de lo físico. La salvación, en este contexto, es una acción integral que afecta todas las áreas de la vida de la persona. La lección de la gratitud, un modelo para todos. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta ante la gracia de Dios. ¿Cuántas veces recibimos bendiciones de parte de Dios y no nos detenemos a dar gracias? La gratitud es una respuesta fundamental para experimentar plenamente las bendiciones de Dios. En nuestra vida diaria, podemos caer en la tentación de centrarnos en lo que aún nos falta, en lugar de valorar lo que ya hemos recibido. Este relato nos recuerda que la gratitud no es solo un acto de cortesía, sino una expresión de nuestra relación con Dios. Cuando vivimos con gratitud, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Y esto abre nuestras vidas a una mayor experiencia de su gracia. La importancia de reconocer al dador de los dones. El hecho de que el samaritano regrese para dar gracias es un testimonio de su capacidad para reconocer al dador de los dones. A menudo, en nuestras vidas, nos enfocamos tanto en los beneficios de las bendiciones que recibimos que olvidamos al dador mismo. Jesús es el autor de todas las bendiciones. Y al reconocerlo como tal, experimentamos una relación más profunda con Él. La gratitud implica un reconocimiento de la soberanía de Dios en nuestras vidas y un acto de humillación ante su grandeza. Al regresar a Jesús, el samaritano da un testimonio claro de que la verdadera sanación no solo se recibe en el cuerpo, sino en el corazón que reconoce a Dios como fuente de toda gracia. Un llamado a vivir con más conciencia de la gracia. La historia de los 10 leprosos nos desafía a vivir con una mayor conciencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia divina no es algo que debe pasarse por alto o darse por sentado. Cada día, estamos rodeados de bendiciones y milagros que a menudo damos por sentados. Este pasaje nos llama a reflexionar sobre la generosidad de Dios y a vivir en una postura de gratitud constante. El llamado de Jesús no es solo a recibir las bendiciones, sino a reconocerlas y devolver gracias por ellas. En nuestra vida cotidiana, podemos practicar la gratitud a través de pequeñas acciones. Un momento de oración, un acto de servicio, o simplemente una reflexión consciente sobre las bendiciones que hemos recibido. La fe en acción, la obediencia y el reconocimiento. El acto de obedecer a Jesús y dirigirse a los sacerdotes fue el primer paso para la sanación de los leprosos. Pero fue el regreso del samaritano, su acto de fe, lo que realmente selló su experiencia de sanación.
Este pasaje resalta que la fe no es solo una cuestión de creer en los milagros de Dios, sino también de reconocer su obra en nuestras vidas y darle el debido crédito. La obediencia y el agradecimiento van de la mano. La fe que sana no solo se expresa en palabras, sino también en acciones. Al regresar a Jesús, el samaritano nos muestra cómo la fe debe transformarnos, llevándonos no solo a recibir, sino a dar gracias y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. La inclusión en el reino de Dios, una lección para la humanidad. El hecho de que Jesús elija al samaritano como modelo de fe es una llamada de atención sobre la amplitud del reino de Dios. La salvación no está reservada para un grupo selecto, sino que se extiende a todos, sin importar su origen, su historia o su contexto social. Jesús desafía las divisiones humanas y nos invita a ver a los demás a través de los ojos de la misericordia divina. El samaritano representa a todos aquellos que, aunque marginados o apartados, son dignos de la gracia de Dios. Su regreso a dar gracias a Jesús es un símbolo de la aceptación del amor divino, que trasciende las barreras humanas. En el reino de Dios, no hay excluidos. Solo aquellos que responden a la llamada del amor y la misericordia de Dios. La misericordia de Jesús, un encuentro transformador. En Lucas nos encontramos con un evento profundamente revelador en la vida de Jesús, que resalta la magnanimidad de su misericordia. En este pasaje, Jesús se encuentra con 10 leprosos, hombres que vivían al margen de la sociedad debido a la terrible enfermedad que padecían. La lepra no solo les afectaba físicamente, sino que también los separaba de la comunidad religiosa y social, creando un abismo entre ellos y el resto de la sociedad. La lepra era vista como un castigo divino por el pecado, lo que profundizaba aún más la alienación de los afectados. A través de este milagro, Jesús no solo sana cuerpos, sino también corazones rotos, restaurando la dignidad humana que había sido arrebatada por la enfermedad y el estigma social. Es importante notar que, a pesar de que los 10 leprosos eran personas en grave necesidad, no todos respondieron de la misma manera a la gracia de Jesús. Jesús los ve, los escucha y responde a su clamor. Pero la respuesta de los 10 no es uniforme. De los 10, solo uno regresa para dar gracias. Este gesto de gratitud, que es más que una simple cortesía, revela una profundidad espiritual. Es una forma de reconocer que la sanación proviene no solo de la intervención física de Jesús, sino de su misericordia, que los redime en su totalidad. Este contraste entre los 10 leprosos pone de manifiesto que la sanación de Jesús no solo es una cuestión de restauración física, sino también de restauración espiritual y relacional con Dios. La obediencia como camino hacia la sanación completa. Un aspecto que resalta en este pasaje es la instrucción de Jesús a los leprosos. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Jesús, al darles esta orden, no solo está indicando un acto ritual que debía cumplirse según la ley judía,
sino que también los está invitando a un acto de fe y obediencia. Aunque no habían experimentado la curación en ese momento, los leprosos obedecen. Y es en el camino hacia los sacerdotes que experimentan la sanación. Aquí se encuentra una lección vital. La obediencia a las indicaciones divinas. Incluso cuando las circunstancias no son del todo claras. Es un medio a través del cual Dios obra. La fe no solo implica creer en la posibilidad de un milagro, sino también actuar conforme a la dirección que Jesús nos da, confiando en que Él obrará según su voluntad. La obediencia de los leprosos es un modelo para nosotros. En nuestra vida espiritual, a menudo no entendemos el propósito de algunas de las instrucciones o dificultades que se nos presentan. Pero es en el acto de seguir a Dios, incluso en la incertidumbre, que encontramos la plenitud de la sanación y la restauración. La sanación no solo ocurre en el momento de la respuesta a la petición, sino a lo largo del proceso de obedecer la palabra de Dios. La verdadera fe se expresa en la obediencia. Y la obediencia, como lo vemos en este pasaje, nos lleva a la sanación completa. El regreso del samaritano, un acto de gratitud profunda. Aunque los 10 leprosos recibieron el mismo milagro, solo uno regresa para agradecer a Jesús. Y este hombre es un samaritano. Este detalle no es solo un simple hecho histórico, sino que tiene un profundo significado teológico. Los samaritanos eran considerados por los judíos como impuros, marginales e incluso enemigos. La inclusión del samaritano en este relato desafía las expectativas y prejuicios de la sociedad judía de la época. A través de este acto de regreso, el samaritano no solo muestra gratitud, sino también una comprensión más profunda de lo que ha sucedido. Mientras que los otros 9 simplemente recibieron la sanación física. El samaritano reconoció la fuente de esa sanación y, en su agradecimiento, se acercó más a la fuente de su sanación. Jesús mismo. Este gesto de gratitud no es solo un acto de educación o cortesía. Es un acto de adoración. Al regresar para darle gracias a Jesús, el samaritano no solo reconoce que fue sanado físicamente, sino que reconoce que Jesús es el único capaz de ofrecer sanación completa, física, emocional, social y espiritual. Este es un modelo de fe y de gratitud que Jesús señala como ejemplar. La gratitud, en este contexto, no es solo una respuesta natural, sino un acto profundo de adoración y una manera de fortalecer la relación personal con Dios. La exclusividad de la fe del samaritano, más allá de las apariencias. El hecho de que Jesús haya destacado al samaritano como un ejemplo de fe es significativo. En la época de Jesús, los samaritanos eran considerados como una especie de extraños en el reino de Dios, debido a sus diferencias religiosas con los judíos. Pero Jesús, al señalar al samaritano como el único que regresa para dar gracias, rompe con los prejuicios y las barreras sociales de su tiempo.
El reino de Dios no está limitado a un grupo exclusivo, sino que se extiende a todos los que se acercan con fe genuina, sin importar su origen, cultura o antecedentes. La fe no depende de la posición social, la cultura o el linaje, sino de la disposición del corazón. Los 9 leprosos que se fueron, aunque sanados, no regresaron. Lo que muestra que la fe no se trata solo de recibir la gracia, sino de reconocer la fuente de esa gracia y responder a ella con gratitud. El samaritano, al ser considerado el único que regresa, es un recordatorio de que en el reino de Dios no se excluye a nadie. Más bien, son aquellos que se abren al corazón de Dios con una fe auténtica los que se acercan más a Él. La gratitud como puente hacia la sanación completa. La historia de los 10 leprosos subraya una verdad profunda. La sanación, aunque un acto de misericordia y poder divino, también depende de nuestra disposición para reconocer la fuente de esa sanación. La gratitud es mucho más que una mera respuesta de cortesía. Es el canal a través del cual podemos experimentar la plenitud de la gracia de Dios. Cuando el samaritano regresa para dar gracias, no solo expresa su gratitud, sino que se abre a una sanación más profunda, espiritual. La gratitud le permite ver a Jesús no solo como un sanador físico, sino como el Salvador, el único que puede restaurar completamente el alma. Al igual que el samaritano, debemos reconocer que todas nuestras bendiciones vienen de Dios. La gratitud, entonces, no solo se convierte en una respuesta emocional, sino en una actitud continua que abre nuestro corazón a más de su gracia. Al vivir con un corazón agradecido, nos colocamos en una posición donde la gracia divina puede seguir obrando en nuestras vidas. La gratitud transforma nuestra relación con Dios, convirtiéndola en una relación de constante humildad y apertura a su voluntad. La llamada a vivir una fe activa, la obediencia y el agradecimiento. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a las bendiciones y milagros que recibimos de parte de Dios. ¿Estamos dispuestos a seguir las instrucciones de Jesús, incluso cuando no entendemos por completo el proceso? ¿Estamos dispuestos a obedecer y, a través de esa obediencia, recibir la sanación completa que Él ofrece? La fe activa no se trata solo de recibir milagros, sino de caminar con Dios en todo momento, reconociendo su obra en nuestras vidas y respondiendo con obediencia y gratitud. La acción de los leprosos al obedecer la palabra de Jesús y la reacción del samaritano al regresar nos muestran cómo nuestra fe puede transformarse en una vida vivida en gratitud, obediencia y adoración. Una reflexión personal: ¿cómo respondemos a la gracia de Dios? Cada uno de nosotros es llamado a reflexionar sobre nuestra respuesta a la gracia y las bendiciones de Dios. Los 9 leprosos que no regresaron nos muestran que es posible recibir bendiciones sin realmente comprender o reconocer la fuente de esas bendiciones. Ellos fueron sanados, pero no experimentaron la totalidad
de lo que esa sanación significaba, porque no regresaron a darle gracias a Jesús. Solo el samaritano, al regresar, recibe la afirmación de Jesús, de que su fe lo ha salvado. Esta lección nos invita a examinar si nuestras vidas están marcadas por un corazón agradecido o si, como los 9 leprosos, pasamos por alto la oportunidad de acercarnos más a Dios a través de la gratitud. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.